Una vez más nos encontramos, apreciados maestros, y esta vez para tratar el tema del diluvio en la lección de escuela sabática de esta semana. El texto para memorizar era: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es importante entender este texto o aplicar este texto a la lección, porque lo que la lección va a buscar es hacer una comparación entre los días de Noé y los días de nosotros hoy. De hecho, desde allí podríamos partir en esa dinámica de preparación de nuestra lección, en hacer una comparación entre los elementos existentes en la sociedad de los días de Noé y los elementos existentes en la sociedad del día de hoy. Sin embargo, yo iniciaría con una dinámica introductoria y sería que tomaría cintas de diversos colores según los colores del arco iris. Cada color nosotros sabemos que tiene algún significado, hemos adoptado algunos significados, ¿no? Por ejemplo, el amarillo es el color de la excelencia. Y entonces comenzaría a mencionar, bueno, el amarillo es la excelencia. Ese es el color a través del cual transmitimos la excelencia. Pero ¿cómo el mundo ha pervertido la excelencia y ahora lo ha convertido a través del pecado en la degradación? Hablamos del rojo como el sacrificio de Jesús, el símbolo de la sangre de Cristo. Y cómo ahora el mundo lo ha convertido en el símbolo del derramamiento de sangre, del asesinato. El azul, el color de la lealtad. Como la deslealtad también es parte, pues, de nuestro diario vivir. El verde, el color de la esperanza, que el mundo lo usa como para hacer más bien movimientos ecologistas que son más bien un culto a la naturaleza. El naranja, que es el color de la juventud, como el mundo quiere degradar también a la juventud. Cuando juntemos los 7 colores y entonces demos ya el significado y lo que el mundo ha hecho con cada uno de esos significados, entonces nos queda un arco iris. Ahora, el arco iris también tiene una simbología, y es el símbolo del pacto de Dios con la humanidad. Un pacto que recuerda la salvación, pero también recuerda la misericordia de Dios. Pero hoy también el mundo, el símbolo que le da al arco iris, es precisamente un símbolo contrario a los planes de Dios y contrario al orden establecido por Dios. Entonces, a través de eso podemos ilustrar la gran diferencia que hay entre la sociedad establecida por Dios y la sociedad que este mundo ha establecido. Pero también podemos ver la similitud que hay entre la gente antediluviana y la gente entonces de nuestro tiempo. Partiendo entonces de esa dinámica, pasaríamos a hacer otra actividad que sería entonces en una hoja, en un papel. Cada uno de los participantes haría una doble columna y en cada columna pondría las características de la sociedad del tiempo de Noé y las características de la sociedad del tiempo actual. ¿Cuál es la similitud que hay entre esas dos generaciones? Y entonces finalmente concluiríamos con el pacto de Dios. Lo que significa el pacto de Dios. ¿Qué significó en aquel tiempo el pacto con Noé? Un pacto de salvación, pero también un pacto de misericordia. Y mostrar que el propósito de la lección no solamente es mostrar el pecado, sino que es mostrar la solución. Y esa solución al pecado la ha traído Cristo. Que el objetivo no es que nos escandalicemos por el pecado. Como algunos se escandalizan y hacen más bien alarde del pecado y señalan el pecado en otros. Bueno, lo interesante es que todos aquellos que señalan el pecado pues también son pecadores. Entonces el propósito de la lección no es que ahondemos todo el tiempo en lo que es pecado y lo que no es pecado, sino más bien es cuál es la solución para el pecado. ¿Qué es la solución que el Señor brindó? Una solución de misericordia para un mundo que perece en el pecado. Y esa solución es un pacto que Dios hizo de salvación con su pueblo y un arca de salvación que nos salvará del diluvio. Y ese arca es Cristo Jesús. En aquel tiempo el arca de Noé salvó a Noé cuando vino el diluvio. Hoy día Cristo Jesús nos salvará en ocasión de la segunda venida de Cristo, que al igual que el diluvio, destruirá a los impíos y salvará a los justos.
Esta es una manera sugerente de cómo presentar la lección de escuela sabática, así que anhelo que el Señor les use y que usted quizá pueda idear también alguna otra dinámica, algún otro asunto, y pues si hay alguna dinámica que usted quisiera también compartir, pues puede expresarlo allí en los comentarios o comunicarse personalmente. Dios les bendiga, un feliz día.